desde los 4 puntos cardinales, trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministries presenta esta es Primicias Ministries con la pastora Selmalí Descartes. ¿Quieres iniciarte en las raíces hebreas pero no sabes cómo? ¿No sabes aún cómo hacer la transición de tu actual creencia a las raíces hebreas? ¿Quieres conocer la verdadera identidad del Mesías? Estas y otras inquietudes más serán respondidas a través de la siguiente enseñanza en Primicias Ministries. Bendiciones y shalom. Te habla la pastora Selmalí Descartes desde acá, desde Primicias Ministries. Confiamos en que salgas de aquí edificado espiritualmente. Bendiciones. A continuación, otra enseñanza de Primicias Ministries. A continuación. Bendiciones y shalom desde acá, desde Primicias Ministry. Con ustedes la pastora Selmalí Descartes desde Miami, Florida. Estamos llevando una serie de estudios que yo titulé Mis primeros pasos en la senda antigua, que es lo mismo que en raíces hebreas. Así que le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo por Facebook, por internet, por YouTube. No sé si estamos saliendo por YouTube, no estoy segura de eso. Pero por las redes sociales, amado. Y quiero dejar saber a todos los que van a entrar a coger estos estudios, es importante que usted entienda que es necesario ver la clase número 1, la clase número 2, en ese orden, la clase número 3, número 4, número 5. ¿Por qué razón? Bueno, porque estoy comenzando a profundizar. Llega el momento en que comenzamos a profundizar y muchas personas nuevas o que han visto las clases me han hecho el comentario de que ellos no entienden nada. Si usted comienza a tomar estas clases cuando ya es la número 5, la número 4, créame que se va a confundir. No va a entender conceptos espirituales, no va a entender cuando yo esté adentrándome en la Torá. No puedo estar repitiendo lo que quiere decir Torá, lo que quiere decir Ruach HaKodesh, lo que quiere decir Shalom, lo que quiere decir todas estas palabras, incluyendo los hebraísmos, porque me tomaría tiempo en volver a explicar lo mismo. Por eso quiero que vaya a las clases desde cero, desde la número 1, para que vaya profundizando, aprendiendo, entendiendo, analizando. Y les recomiendo volverlas a escuchar por segunda vez, porque cuando me llaman y me dicen que no entendieron, yo simplemente les digo, escúchenla bien desde el principio, escúchela por segunda vez la clase y preste atención, especialmente los que están en sus hogares, porque aunque no lo crea, es mucho más difícil atender a una clase en su casa frente a un televisor y no aquí en el santuario. Allá se distrae, se levanta, se toma una Coca-Cola, se come una galletita, el esposo le comenta, la esposa comenta. Cuando usted viene a ver, tiene una conversación, perdió la enseñanza. Y después
se pierde. Y en raíces hebreas, en las clases de raíces hebreas, no puede distraerse, porque luego como que no tiene sentido lo que usted comienza a oír. Vamos a orar y le damos nuevamente la bienvenida a todos. Le doy las gracias también. Recuerde darle like cuando lo vea publicado, porque esto nos ayuda a llevar el Evangelio a otros lugares. Barú atah Adonai, Eloheinu, melech haolam, bendito eres tú, eterno, poderoso Rey, soberano amo del universo, amo de nuestras vidas, de nuestras almas. Tú nos creaste, eterno Adonai, e insuflaste tu espíritu dentro de nosotros. Nos hiciste nacer de nuevo y pusiste un espíritu recto dentro de nosotros. Nos diste no solamente el nuevo nacimiento, sino que estás trayendo revelación a nuestras vidas y nos escogiste para ser parte del pueblo de Israel. Te damos las gracias en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Como tu palabra es sanidad, como tu palabra es liberación, te pedimos en este momento que la palabra que vas a escuchar y el estudio que vas a escuchar toque tu corazón, toque tu cuerpo, toque tu alma y reciba la sanidad que necesites en todo tu ser, alma, cuerpo y espíritu. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, como decía, esta clase se llama Mis primeros pasos en las sendas antiguas, de las que tanto hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Hoy estamos en la clase número 8. Y esta clase en específico va a estar tratando sobre las dos casas de Israel y el pacto que Elohim, que quiere decir Dios, hizo con ellas, con esas dos casas. Esto es importante conocerlo para poder entender el mensaje que hay en el estudio de las raíces hebreas. Es necesario entender. En la clase anterior se ha estado tratando sobre el olivo y dijimos que el olivo es Israel. Fuimos a través de varias escrituras, inclusive fuimos a Apocalipsis y también estuvimos en Zacarías capítulo 4, estudiando eso, los dos árboles de olivo con las dos menorá. Y fuimos explicando esa profecía, esa visión que tuvo Zacarías. Por eso es que estamos dando las dos casas de Israel, porque en la visión que tuvo Zacarías se ven los dos olivos. Y dijimos que un olivo era la casa de Judá y el otro olivo era la casa de Israel. Y también vimos dos candeleros que vuelve a hacer lo mismo. Y a la misma vez dijimos que esos representaban los dos testigos que en los últimos tiempos, los últimos 3 años y medio del gobierno mundial que se avecina, ese que usted está escuchando por los medios de comunicación, que se está hablando de un solo gobierno, del estado profundo, de los problemas que hay, todo esto tiene que ver con ese gobierno mundial. En los últimos 3 años, antes de que Yeshua HaMashiach, o sea, Jesús el Mesías, retorne, esos dos testigos que están en Zacarías capítulo 4 van a estar predicando tremendamente. Esos dos testigos,
Uno simboliza a Judá y el otro simboliza Israel. No, ninguno de los dos simboliza la iglesia ni el cristianismo. Y yo sé que algunas personas se ponen incómodas porque todavía están en el cristianismo. Yo no critico a los hermanos cristianos, amados. Yo estuve ahí muchos años, nací de nuevo en el cristianismo. Fui bautizada con el Espíritu de santidad en el cristianismo y pastoreé muchos años, ¿verdad? 40 años de pastorado en el cristianismo. Por lo tanto, yo no estoy en contra del cristianismo. Simplemente que el cristianismo enseñó lo que el Eterno quiso que nosotros aprendiéramos de cierta manera, pero que en este tiempo que estamos buscando del Eterno de una manera mucho más profunda, mucho más comprometedor como creyente, en estos tiempos el Señor está trayendo una revelación, y la revelación es que la iglesia cristiana no es una iglesia gentil. No, eso no existe en las Escrituras. La iglesia cristiana, si vamos a ver por las Escrituras, pues es Israel realmente. Lo único que no lo sabíamos. Ahora Dios está trayendo revelación. No se enoje. Ore al Señor que le dé un corazón que desea aprender, un corazón también sincero, honesto, que ame la verdad y que esté dispuesto a escudriñar las Escrituras, porque el Señor Yeshua, el Señor Jesús, ordena que escudriñemos las Escrituras. ¿Por qué Él lo dijo? Precisamente porque es necesario escudriñar, rebuscar mucho más profundo que lo que simplemente nosotros leemos y creemos cuando leemos, ¿ok? Así que voy a repetir algo. El olivo natural del Eterno que vemos en las Escrituras está compuesto, ese olivo está compuesto por dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Entonces hemos venido enseñando desde el comienzo que la nación de Israel es el pueblo elegido por el Eterno. No ha cambiado eso, no ha cambiado. Siempre el pueblo de Israel ha sido el pueblo elegido, no la iglesia católica, ni la iglesia presbiteriana, ni la iglesia luterana, ni la iglesia metodista, ni la iglesia adventista. No, amado, el Señor no vino a crear una religión. Él vino a buscar su pueblo, y ese pueblo es Israel. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 6, del versículo 6 al versículo 8. Preste mucha atención, porque vamos a probar por la Escritura que la nación de Israel es el pueblo elegido por el Eterno. Y punto. No puedes cambiar eso, no puedes tergiversar versos bíblicos, no puedes llegar a conclusiones, porque estas conclusiones te desvían. Dice, porque tú eres pueblo santo para Yahweh. Eso lo está diciendo el eterno Adonai, Elohim, el Dios de Israel. Porque tú eres pueblo santo, pueblo Kadosh. Santo quiere decir Kadosh. Para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para serle un
pueblo especial. En otras traducciones dice un pueblo diferente, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y luego dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahweh. No es por ser vosotros más que todos los pueblos. Los ha querido, los ha amado Yahweh. Y os ha escogido. Pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Sino que Yahweh simplemente os amó. Y quiso cumplir, y esto es importante, y quiso cumplir con el pacto que juró a vuestros padres, o sea, a Abraham, Isaac y Jacob. Esos son nuestros padres, los patriarcas de la nación de Israel. ¿Ok? Juró a vuestros padres, quiso cumplir con el pacto que juró a vuestros padres. Os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de esclavitud de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y en el cristianismo nosotros escuchamos muchas predicaciones sobre Egipto, que tipifica al mundo, sobre Faraón, que tipifica a Satán, muchas predicaciones, muchas enseñanzas de esas. Pero lo primero que vamos a tener en mente en esta lectura es que Yahweh escogió a Israel de entre el resto de los demás países. Eso lo dice ahí, clarito. ¿Ok? No habla de un pueblo gentil, al contrario, menciona a los pueblos gentiles y dice que de entre todos escogió a Israel. Lo segundo que vamos a tener en cuenta es que hizo que ese pueblo, Israel, fuera especial más, o sea, por arriba del resto de los pueblos. Así mismo lo dice el Señor, pues no estamos inventando eso de que nosotros muchas veces oigo comentarios de personas que dicen es que ustedes se creen superior al resto de las personas. Bueno, entiendo lo que quieres decir, pero el problema es que Dios dice que nosotros estamos por arriba del resto de las naciones. Somos su pueblo, somos un pueblo especial y Él determinó que pertenecemos a un linaje que el Señor dice que es superior. ¿Por qué? Dice, bueno, porque ustedes eran el más insignificante, el más pequeño, el menos atractivo, el que nadie tomaba en cuenta, el pueblo del cual abusaron. Y yo había hecho un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Por lo tanto, yo determiné eso y yo quiero cumplir con ese juramento que yo hice a Abraham, a Isaac y a Jacob. Eso acabamos de leerlo, ¿verdad? Lo tercero que vamos a tomar en cuenta es que Israel es insignificante. Y ustedes bien saben, cuando miran en el mapa, ustedes ven que Israel es como un puntito. Todas las demás naciones grandes, fuertes, guerreras, violentas, ¿verdad? Israel, una cosita insignificante. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Ok? Dije lo tercero. Ok, ahora voy para el cuarto, ¿verdad? Lo cuarto que tenemos que entender es que lo hizo de esa manera, como yo dije, porque había hecho un juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, él quiso escoger ese pueblo. Punto. Lo quiso hacer. Por amor, me imagino, a Abraham, Isaac y a Jacob.
lo quinto que vamos a tener en cuenta es que nunca invalidará ese pacto, ¿ok? O sea, que el llamamiento de Israel es irrevocable y los dones que le entregó a Israel también son irrevocables. Y yo no sé si alguno de ustedes se acuerda que el apóstol Pablo lo dijo. ¿Verdad que sí? Rab Shaul. No sé si alguno de ustedes quiere buscarlo, de los discípulos que están aquí presentes, para leerlo. Y que los que nos están mirando por las redes sociales puedan recordar ese versículo bíblico, pero a la misma vez que lo recuerda, entenderlo desde otro punto de vista. Porque cuando lo leíamos antes, nosotros creíamos que estaba hablando de dones, ¿verdad? Y el llamado del cristiano. Irrevocable es el llamamiento. Y creíamos que ese llamamiento se refería al pueblo cristiano. No, ese se refería a Israel, que el llamamiento de la nación de Israel es irrevocable y los dones que le entregó también son irrevocables. Ok. Ahora, ¿por qué es necesario tener este punto bien claro? Ok. Porque se nos enseñó en la doctrina cristiana del cristianismo, se nos enseñó que Elohim, Yahweh, Jehová, como dice la Biblia de Reina Valera, desechó a ese pueblo y lo reemplazó con otro pueblo. Y que ese pueblo con el cual lo reemplazó es el pueblo cristiano. Okay. A esta teología se le llama la teología del reemplazo. Okay. En otras palabras, Dios se separó, desechó, quitó, eliminó a Israel y se hizo de un pueblo que cree en Jesús, en Cristo, en Yeshua, en el Mesías. Y desechó a Israel. Pero esto, usted y yo sabemos que no es cierto. No es cierto. Cuando una enseñanza no va alineada a las palabras del Eterno, por más atractiva que se vea, por más convincente que suene, ¿okay? Y por 3 o 4 versículos bíblicos que leamos, no quiere decir que esa doctrina es la correcta. Nosotros tenemos que escudriñar la Escritura. Tenemos que buscar no un verso bíblico, sino 2, no 2 versos bíblicos, sino 3, no 3 versos bíblicos, sino 4, no 4 versos bíblicos, sino 5. Y seguir añadiendo versos bíblicos, porque la suma de tu palabra, ¿verdad que lo dice? La suma de tu palabra es la verdad. Entonces nosotros, cada verso bíblico, cada porción bíblica, tiene que ir entrelazada con el Antiguo Testamento, con las palabras que el Señor habló al pueblo de Israel y con las palabras que siguió diciendo en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. No podemos decir, eso quiere decir, porque yo recibí del Espíritu Santo tal cosa y el Espíritu Santo me reveló. No, amado, eso estaba erróneo, eso lo hacíamos nosotros erróneamente, porque no entendíamos, no teníamos Torá, no teníamos conocimiento, no teníamos revelación de la Torá. ¿Ok? Así que cuando una enseñanza, una doctrina, no está alineada a las palabras del Eterno, por más atractiva que se vea, no es una doctrina correcta, no lo es. Y esto es algo que nos entristece a algunos en el cristianismo, nos pone mal, porque ahí estuvimos. Pero estuvimos ahí porque fue el plan del Eterno mantenernos ahí. ¿Entiende, amado?
No es que los pastores quisieron engañarnos a propósito. No es que simplemente ellos se empeñaron en tener falsas doctrinas. No, es que el Señor quiso que hubiera cierto tipo de velo a nivel espiritual para Él ir trabajando con Israel y con Judá. Si Él no trabaja, si Él no permite este tipo de ceguera espiritual, si Él no la permite, entonces Él no hubiera logrado ciertas cosas que ha logrado dentro del pueblo de Judá y ciertas cosas que ha logrado dentro del pueblo de Israel. Bien importante entender esto. No podemos tirarle al cristianismo. Algunas veces piensan que yo le estoy tirando al cristianismo, pero no, yo no estoy tirando al cristianismo. Es que tenemos que quitar esa tela de araña de los ojos porque es tiempo de ver con claridad las escrituras y es tiempo de escudriñar porque Yeshua está reuniendo su pueblo a Israel y vamos a ir más adelante por todos esos versos bíblicos donde Dios dice, y yo te llamaré de los 4 puntos cardinales, de entre todas las naciones, silbaré y tú escucharás mi silbido y mis ovejas reconocerán mi voz y me seguirán. Y todo esto lo vamos a aprender, yo voy a traer todos esos versos bíblicos, pero por el momento tengo que ir poco a poco enseñando esto. Y yo les pido que ustedes, los que ya llevan más tiempo en Raíces Hebreas, le tengan paciencia, me tengan paciencia a mí, que estoy enseñando como lo mismo, que ya usted ha escuchado. Pero es que si este video cae en manos de una persona que no ha escuchado de esto, pues entonces lo justo es que ellos entiendan. ¿Ve? Ellos entiendan de lo que estamos hablando. Ok, así que tengan paciencia a esos bebitos también en Yeshua HaMashiach que comienzan a dar los primeros pasos en Raíces Hebreas. Vamos a Jeremías capítulo 33, versículos 19 al 26. Bien importante estos versos bíblicos, porque van a confirmar lo que yo acabo de estar explicando. Otra vez la palabra de Yahweh llegó a Jeremías diciendo, así dice Yahweh, si pudiera anular mi pacto, ¿ok? Hablando del pacto que hizo con Israel. Si pudiera anular, ¿cómo dice la Biblia de ustedes? Si pudiera invalidar, ok, mi pacto, el pacto que hizo con Israel. ¿Qué más sigue diciendo? Con el día y mi pacto con la noche. Si yo pudiera anular mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de manera que no haya ni día ni noche a su tiempo, entonces también podrá anularse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y con los sacerdotes y con mis ministros. Estamos viendo claramente ahí que hay un trono que Dios le prometió a David, que hizo un pacto con David de que el trono de él y David, ¿a cuál tribu pertenecía? A la tribu de Judá. A la tribu de Judá. Y esto es importante que lo escriban, ¿ok? Porque viene por la línea David, Yeshua viene por la línea de David,
¿correcto? Ajá. Y David de la tribu de Judá, por lo tanto, Yeshua es de la tribu de Judá, ¿correcto? ¿Y quién va a reinar en el trono? Yeshua HaMashiach. Ok, voy a leer entonces. Ok, dice, va a haber un rey que va a estar en el trono. Yo no voy a anular mi pacto que yo hice con los levitas y los sacerdotes, mis ministros. Ahora tiene que ubíquese, amado, y entienda esto. ¿Quién es usted aquí? Porque si usted ahora está en Yeshua HaMashiach y usted pertenece al pueblo de Israel, dése cuenta entonces que por causa de esta escritura, Dios va a tener personas que pertenezcan a la tribu de Judá. Dios va a tener personas que Él va a nombrar levitas. Dios va a tener personas que Él va a nombrar sacerdotes. Y Él va a tener personas que Él va a nombrar ministros. Y ellos están operando hoy día, en este tiempo, en las congregaciones de raíces hebreas. Y esto lo quiero decir con toda tranquilidad, porque usted tiene que crear conciencia de quién es usted. Si usted es un cantante, si usted es un intercesor, si usted está activo dentro de el ministerio, mire hermano, no se deje arrancar ese llamamiento, porque ahora a lo mejor usted no le está dando importancia, pero cuando venga Yeshua, usted sí le va a dar importancia, mucho más si queda eliminado. Mucho más si queda eliminado. No, yo te llamé como ministro y tú me diste la espalda. No, yo tenía planes de un sacerdocio para ti y tú abandonaste el sacerdocio. No, yo te tenía a ti separado para ser un levita y tú abandonaste tu ministerio, tu preparación. Nosotros ahora mismo en la Quejilá estamos siendo preparados por el Ruach HaKodesh para que cuando Yeshua regrese y el templo esté funcionando, nosotros podamos enseñar y ministrar al Señor en el templo. ¿Me están siguiendo? Entonces usted no puede dejar de valorar los tiempos de las pequeñeces. ¿Cuáles son los tiempos de las pequeñeces? Ahora. Bien importante que usted lo entienda ahora. Vamos al versículo. No, yo quiero hacer algo porque cuando dice que la palabra de Yahweh llegó a Jeremías diciendo, así dice Yahweh, si pudiera anularse mi pacto, hablando del pacto que hizo con Israel con el día, o mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de manera que no haya ni día ni noche a su tiempo, entonces también podrá anularse mi pacto con mi siervo. ¿Qué ustedes entienden por eso? Y alguien que coge el micrófono lo lea y me explique. Ajá. Explícame ese verso bíblico, punto, más nada que eso. El verso bíblico 19 o el 20. Ah, mira. Ok. Expliquen ese verso bíblico. Bueno, cuando él dice en el 20, así ha dicho Yahweh, si pudierais invalidar mi pacto, es decir, el pacto de él, no hay hombre que pueda invalidarlo. Sí, no. Sí, yo te entiendo, pero quiero que lo leas completo primero para dice, que cobre así dicho sentido. Yahweh, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo. La Biblia mía dice si pudiera, no que alguien pueda, si él pudiera. Si él pudiera. Bueno, aquí si él pudiera anular, el pacto que él hizo con el día y con la noche,
Porque el día sale porque Dios lo dice. Exacto. Y la noche viene porque Dios lo dice. Y esas son unas leyes que Él puso. Son leyes físicas y espirituales. Exactamente. Establecidas por Él y no tienen retroceso. Exactamente, porque lo hizo Él. Entonces dice, si yo pudiera hacer eso, si yo lo pudiera hacer eso, entonces yo podría anular el pacto que yo hice con mi siervo David, ¿ok? El pacto que yo hice de que habría quien reinara sobre el trono y el pacto que yo hice para que hayan levitas, sacerdotes y ministros. En otras palabras, todo lo que establece Yahweh, Él lo respeta. Correcto. Lo honra y permanece eso. No sé si quiere decir algo, Iván. ¿No? Ok. Bien. Vamos para el versículo 22. 22, sí. Como no puede ser contado el ejército de los cielos, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y los levitas que me sirven. Correcto. Todo el tiempo Él está diciendo, yo hablé esto, vuelvo y lo digo. Yo hablé esto otro, vuelvo y lo digo. Por eso es que nosotros no podemos decir que Yeshua vino y lo alteró todo. Yeshua vino, lo cambió todo. No. O sea, aquí está diciendo claramente que el mar, la arena del mar no se puede medir. ¿Ok? No puede ser contada las estrellas del universo. No se, mire, cuando Dios dice que no se puede contar es porque no se pueden contar de tantas que hay. Entonces, él dice, como eso no se puede hacer así, no se puede, ¿ok? Así multiplicaré la descendencia de mi siervo David, la descendencia de los levitas que me sirven. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! 23. Otra vez llegó palabra de Yahweh a Jeremías diciendo, y ahora van a prestar atención a esto. Presta atención a esto, Iván. Otra vez llegó palabra de Yahweh a Jeremías diciendo, tú no oyes lo que está diciendo este pueblo. Tú no oyes lo que está diciendo este pueblo. Mira lo que dice este pueblo. Las dos casas que Yahweh había escogido, ¿las ha desechado? ¿Sabe? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que la gente está diciendo que Yahweh desechó las dos casas, ¿ok? Las dos casas de Israel. ¿Tú estás oyendo lo que la gente dice? Que yo deseché las dos casas mías. ¿Tú estás oyendo lo que dicen? Mira, ellos están despreciando a mi pueblo. Así dice. Así desprecian a mi pueblo. Y no lo tienen por nación. Ah, mi pueblo desapareció, no es una nación. Ok. Ahora dice el versículo 25. Así dice Yahweh. Como es cierto que he creado el día y la noche, y he establecido los cielos y la tierra, también es cierto que no desecharé el linaje de Jacob y David mi siervo. El linaje de Jacob es ¿quién? Israel. Y el linaje de David, ¿quién es? Judá. Ninguna de las dos casas mías, que son mi pueblo, yo lo desecharé. ¿Ok? Clarito. No desecharé el linaje de Jacob y David mi siervo, dejando de tomar de su descendencia quien sea Señor sobre el linaje de Abraham, Isaac y Jacob, porque yo cambio su suerte y les tengo compasión. Clarito, claro como el agua, amado. Claro como el agua.
Como acabamos de leer, existen unas promesas dadas por Dios a Israel, diciendo que nunca desechará el linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Okay? También acabamos de leer que Elohim le prometió a David que jamás dejaría el trono de Israel sin Señor, sin rey. ¿Okay? En otras palabras, sin rey. Y también acabamos de leer que los pueblos de las naciones iban a despreciar a las dos casas de Israel. Ok, léamela. Amado, sí, él dice que tienes que encenderlo. Gloria, ahora sí, Ahí está. es que estaba bajito allá. Mire, me gusta esta versión de la Biblia VIN, porque dice en el versículo 22, como el ejército del cielo no se puede contar y como la arena del mar no se puede medir, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven. Entonces dice en el 24, tú has oído lo que habla este pueblo diciendo, Yahweh ha desechado a las dos familias que escogí. Dos Somos familias familia de que escogí. Así Sí. desprecian a mi pueblo y ya no lo consideran más como una nación. Como una nación. Entonces el último versículo, el 26 dice, así no desecharé la descendencia de Jacob y a mi siervo David. Nunca dejaré de tomar de su descendencia gobernantes para los descendientes de Abraham, Isaac y Aleluya. Jacob. Ciertamente los restauraré. Ay, ay, ay. Restauraré su suerte y y recibiré otra vez en mi amor. Qué Y los recibiré otra vez en mi amor. palabra. Qué tremenda palabra. Qué claro está eso. Qué claro está eso. Ok. Ok. Es en base a estas profecías, okay, que acabamos de leer, que el apóstol Pablo, Shaul, dice en Romanos capítulo 11, vamos para allá, versículo 1 al 2. Mire lo que dice. Alguien que lo quiera leer de allá del pueblo. 1 y 2. Romanos 11 del 1 al 2. Dice, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Elohim nuestro Israel diciendo? No, 1 y 2. 1 y 12. 1 y 2. Hasta ahí. El versículo 1 y el 2. Ok, ahora vamos a explicar esos dos versos bíblicos porque a veces no son entendidos por el pueblo cristiano. Vamos a tratar de explicar. ¿Quién quiere explicar algo? ¿Quién quiere decir algo de estos dos versos bíblicos? Ajá. Cuando dice, no ha desechado Elohim a su pueblo, está hablando del pueblo de Israel. Ok, ¿quién está diciendo esas palabras? Rab Shaul, el rabino Shaul. El rabino Pablo, ¿verdad? Pablo, Shaul, sí. Rab Shaul. Ok, él hace una pregunta. Que el apóstol Pablo hace una pregunta y dice, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Naturalmente está hablando del pueblo de Israel, ¿ok? No está hablando de otro pueblo porque el pueblo de Dios es Israel. Entonces, él mismo se contesta, ¿verdad que sí?
Y dice, ¿qué dice? Ajá, Nilda, que lo estabas leyendo. Ok. En ninguna manera. De ninguna manera. No lo ha desechado. ¿Y eso está escrito dónde? En el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Ahí clarito te lo está diciendo. Antes nosotros leíamos esto y no lo entendíamos. No, y está diciendo bien claro, porque a veces se nos pasa, porque también yo soy israelita. Se está metiendo. ¿Qué está queriendo decir él? Que él es israelita, que sí, pertenece a ese pueblo. Que Dios no puede haber desechado a Israel porque él es un israelita. Que si Dios hubiera desechado a Israel, pues él no estuviera en el ministerio que está. Eso es lo que está diciendo. Y hablando de la descendencia, que para un israelita, para un judío es muy importante la descendencia. Ajá. Entonces él dice, yo soy israelita de la descendencia de Abraham. ¿Por qué menciona a Abraham? Porque a Abraham fueron dados los pactos y las promesas. Y eso lo está hablando él en el Nuevo Testamento. Si él hubiera desechado el Antiguo Testamento, no estuviera hablando de eso en el Nuevo Testamento. Por lógica, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? El versículo 2. ¿Quién quiere leer? Rápidamente, por favor, que estamos en las redes sociales. Okay. Aquí está diciendo en el 2, no ha desechado, lo está afirmando. Ajá. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. Exactamente. Desde antes, ¿de qué tiempo? De tiempo. Está diciendo, Dios no lo ha desechado porque fue el pueblo escogido, ¿verdad? Desde tiempos antiguos, cuando él hizo ese pacto con Abraham, Isaac y Jacob. A eso se refiere. Él no va a quebrantar ese pacto que él hizo con Abraham, Isaac y Jacob. No lo va a quebrantar ahora. ¿Qué pasaba con la quejilá de los romanos? Que ellos estaban dudando en relación a que Dios había desechado al pueblo de Israel. Eso es lo que estaba pasando ahí. Lo mismo, el mismo problema que tenemos ahora mismo. El mismo problema. Por eso es que el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos y dice, no, si desde antemano Dios escogió al pueblo de Israel, en ningún momento lo ha desechado, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia lo va a hacer. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí, amado. Y el problema es que en el cristianismo se nos enseñó que Dios desechó a Israel como pueblo. Y nos puso a nosotros en el lugar de Israel, al cristianismo en el lugar de Israel, o a Roma en el lugar de Israel. ¿Entiendes? Vamos para el versículo 11 y 15. Romanos es un libro una carta muy importante. Sí, se interpreta teniendo conocimiento y revelación de la Torá. Digo pues, ¿acaso tropezaron? O sea, ¿acaso Israel tropezó para caer? En otras palabras, tropezaron y cayeron para no levantarse. En ninguna manera. Sí, Romanos, del 11 al 15. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Okay, ahora vayamos al verso 15. Leamos el verso 15 porque es bien revelador. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino vida entre los muertos? Ahí vemos claramente vemos, okay, o acabamos de leer que Rab Shaul estaba explicando en esta carta
que los que venían de los gentiles, y que explicando la carta a los que venían de los gentiles y se habían convertido al Dios de Israel. Les estaba explicando que Elohim nunca ha desechado a Israel, que los de Israel habían tropezado, sí, y que Dios se aprovechaba de esa caída para tener misericordia de los gentiles. Esto que voy a decir ahora es importante. Toda persona que no es descendiente de la casa de Israel tiene la oportunidad de ser salvo al creer en Yeshua, que Yeshua es el Mesías y Salvador, no solo de Israel, sino de toda persona que cree en Él. Y tiene la oportunidad, el gentil, el que no es pueblo de Israel, tiene la oportunidad de ser salvo, por causa de que Israel cometió transgresión. Entonces el Señor, para provocarlo a celo, se empieza a reunir un pueblo que se llama Israel, que ellos no querían, porque ellos se habían limitado, ya estudiamos eso en las clases anteriores, a la tribu de Judá, nada más. ¿Entendieron eso? O sea, ¿a qué vino Yeshua? A buscar a Israel. Pero el que quiera unirse a Israel, aunque sea gentil, entra a ser parte del pueblo de Dios. Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo ahí. Okay. Entonces, continuemos entonces con las dos casas. ¿Quién tiene preguntas en cuanto a esto? ¿Todos están bien claros? ¿Me expliqué bien? Entonces continuemos con las dos casas de la nación de Israel, porque es necesario tener claro para luego entender varios misterios que van a ser revelados estudiando las Escrituras. Hemos venido enseñando que esas dos casas son la casa de Judá y la casa de Israel. O Efraín, y apunten ese nombre, porque a Israel también el Señor le llama Efraín. Después voy a explicar por qué Dios llama a Israel Efraín. ¿Por qué lo llama Efraín? ¿En qué momento? ¿Ok? Dios llama a Israel Efraín. ¿Y por qué? Más tarde lo vamos a explicar. Debemos de preguntarnos bien, ¿quién es Judá? ¿Por qué la casa de Judá es tan importante? ¿Quién realmente es Judá? ¿Cómo es que surge Judá? Okay. Porque una de las casas se llama Judá. ¿Por qué? Y siempre es bueno hacerse esas preguntas que hacen los niños pequeños cuando no entienden las cosas. ¿Y por qué? La luna sale de noche. ¿Y por qué? Mira, el sol sale de día. ¿Y por qué? Eso lo hacen los niños. Y nosotros como niños debemos de preguntarnos, ¿y por qué? ¿Por qué menciona la casa de Judá? ¿De dónde sale Judá? ¿Quién es Judá? Porque así aprendemos. Judá, ¿quién tiene una idea? Vamos, ¿quién tiene una idea de quién es Judá? Judá es uno de los hijos de Jacob. Ajá. Y además representa a una de las 12 tribus. Sí, pero ¿por qué Judá representa a una de las 12 tribus? Vamos a ver, vamos a averiguar quién es Judá, ¿está bien? Porque es importante. Bueno, Judá fue expuesta como Judá porque ellos están representando el sacerdocio. El sacerdocio lo representa Leví. Leví, ¿verdad? Judá representa a las otras tribus también.
Vamos a averiguar quién es ese personaje. Ok, Judá, vamos, tomen nota. Génesis 29, 31 y 32. Fue el hijo que tuvo Jacob, ok, con su esposa Lea, el primogénito, el primer hijo que tuvo Jacob, que ustedes saben que a Jacob se le cambia el nombre por Israel, que quiere decir príncipe de Dios sobre la tierra. El gobierno de Dios sobre la tierra. Eso es lo que quiere decir Israel. Okay. El gobierno. Por eso es que nosotros no podemos decir que la ley fue eliminada. Porque la ley es la constitución. Es el sistema del gobierno de Dios sobre la tierra. Y se llama Israel Jacob. Ok. Viendo Yahweh que Lea era menospreciada, abrió su matriz, en tanto que Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén. ¿Estamos? Rubén. Y Rubén significa en el hebreo, primero. Mira lo que dijo Lea, he aquí un hijo, dice Lea. He aquí un hijo cuando lo tuvo. Significa primero, significa poderoso, significa saeta, significa edificador, significa discernimiento, significa sentenciar y significa renuevo. Judá, que es Rubén, que es el mismo, pero vamos a ver cuándo es y cómo es que le cambian el nombre a Judá. Pero es Rubén, el primer hijo que tuvo Jacob con Lea. Ese es Rubén, y Rubén es Judá. Su mamá Lea le cambió el nombre a Judá. Okay. ¿Por qué? Porque ella dijo, alabaré a Yahweh, porque ha quitado mi afrenta y mi dolor. Por lo tanto, lo llamaré alabanza, porque Judá quiere decir alabanza. Y ella alabó a Dios cuando tuvo ese hijo varón, que se llama Rubén. De ahí en adelante, a él se le llama Judá. Pero el nombre que se le dio en un comienzo fue Rubén. Tengan eso claro, porque después viene una bendición que viene sobre Rubén, el primogénito. Que vamos a ver más adelante que Rubén pierde la primogenitura. La pierde. Y vamos a ver por qué la pierde más adelante. Porque hizo algo bien fuerte. Pero él fue el primero que nació. ¿Okay? Y él salvó la vida de José, el hijo más pequeño de Jacob. Él fue el que lo salvó. Que José era odiado por el resto de los hermanos. ¿Se acuerda? Ok, Génesis, capítulo 37. Versículo 26. Sí, 26. ¿Quién lo quiere leer? $37.26. Búsquelo. ¿Usted ya lo tiene? Vamos. Dice el 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? El 27 dice, venid y vendámoslo a los ismaelitas. Ahí y nos... está. Pero,
Ahí está. Ajá. Venid y vendémosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, Así. nuestra propia carne. Exactamente. Y sus hermanos convinieron con él. Correcto. Así que vemos ahí claramente que él le salva la vida a José. Usó de astucia. Él no pensaba venderlo a los ismaelitas, pero cuando lo vino a recoger ya se lo habían llevado. ¿Okay? Y los ismaelitas eran los hijos de Ismael, el hijo de Agar. ¿Okay? Que el Señor había dicho, le dijo a Sara, ¿verdad? Saca al muchacho de la casa, porque siempre miró mal a Isaac. Y cuando a nosotros se nos mira mal, Dios elimina a la larga esa persona, la saca de nuestra vida. Es cierto, es el primogénito, pero ¿qué sucede? Ismael es el primogénito, pero ¿qué sucede? Que el pacto era con Isaac, el hijo de Sara. Él es el hijo de la promesa, no el hijo de una concubina, de un amante. Por eso el hijo de un amante nunca va a tener el mismo nivel que un hijo de un matrimonio legal. Y eso es algo que hoy en día se pasa por alto. Hoy en día se piensa que no importa que tú no estés casado, ese hijo vale igualito a los ojos de Dios. No, Señor, no vale igual. No, Señor. El matrimonio Dios lo honra. El pacto matrimonial Dios lo honra. Como ese muchacho, ese hijo, miraba mal a Isaac, inmediatamente Dios lo saca de carrera y lo separa. ¿Lo bendice? Sí, lo bendice. Se lo dice. No te preocupes, le dice a Abraham. Yo lo voy a bendecir. Él va a ser un pueblo grande. Y de hecho va a ser violento y fiero. Que usted y yo lo vemos hoy día. A ellos que son violentos y fieros. El mundo, él estará contra el mundo y el mundo estará contra ellos. Clarito. Esa profecía hasta el día de hoy. Eso es lo que había en el corazón de Ismael hasta el día de hoy. ¿Qué ustedes creen de eso? Entonces, ¿vale la pena el matrimonio? ¿Vale la pena tener un hijo bajo las promesas y bendición de Dios? Vale la pena. Ok, vamos a seguir. Judá se convirtió en el líder de todos sus hermanos. Ese era Judá. Recibió la bendición de Jacob, su padre, cuando éste pronunció las profecías sobre cada uno de sus hijos. Y ahora vamos a ir para allá, amado, a Génesis 49, del 8 al 10. Estamos aprendiendo de dónde sale la casa de Judá. A ti, Judá, le dice a Jacob en el lecho de muerte, le profetiza. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pregunto, ¿cierto o no es cierto? No, y todavía no ha sucedido lo grande. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. ¿Eso ocurrió? Sí, claro que ocurrió. Cachorro de león es Judá. ¿A quién se le llama león de Judá, Yeshua? Porque viene por esa línea, por esa bendición. ¿Ok? Y todos los hermanos, ¿qué pasa? Todos los hermanos que se postrarán ante ti.
¿Por qué? Porque todos nosotros nos postramos delante de ¿quién? De Yeshua. ¿Tienen la profecía cumplida? Dice, cachó de honró de león en Judá, se agazapa como león y cual leona. A mí me gusta que nos mencionan a nosotras también.